cómo usar el copal y las hierbas medicinales para sahumar. Para encender el copal, para poner el copal, necesitas esta vasija que se llama sahumador y carbón encendido. El carbón lo puedes encender con ramas o lo puedes encender directamente en el fuego de la estufa de la cocina. Y para poner el copal vas a poner solo un poquito de copal, muy poquito, sobre el carbón para que el humo se disperse y poder sahumar con este humo. Y si son hierbas medicinales las que vas a usar, la mezcla de hierbas, que pueden ser las dos cosas juntas, no es necesario que sean independientes. Vas a tomar un poquito de estas hierbitas, una pizca nada más de estas hierbitas, y las vas a poner sobre los carbones de la misma manera. Y este humo es el humo que esparces en toda la casa o que se va pasando por sobre el cuerpo de la persona. Con mucho cuidado, el carbón está muy caliente, con mucho cuidado de no acercar mucho al cuerpo y teniendo todas las precauciones. Sahumarse se llama y se puede hacer tanto con un pedacito de copal como con las hierbitas. El copal puede ser tanto el copal blanco como el copal amarillo como el copal negro, cualquiera de los tres copales, y se pone sobre el carbón caliente. De esta forma se aplica el humo. Lo puedes aplicar así como dispersándolo con hierbitas o si tienes una pluma o soplándolo sencillamente. Esta es la forma de aplicar el copal y de usar el copal. Se usa muy poquito, no mucho, en cada sahumada. Esta es la forma correcta de utilizar el copal y las hierbitas medicinales.